Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. Hace pocos días el señor alcalde de Guayaquil asistió a la Asamblea Nacional a presentar una reforma o un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal respecto principalmente a la aplicación de medidas sustitutivas y a la valoración de la prisión preventiva. El tema principal estriba en que aquella propuesta de reforma presentada por el alcalde de Guayaquil responde a lo que la doctrina penal establece como el populismo penal. Debemos entender que el Código Orgánico Integral Penal, así como todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, responde a un sesudo análisis de parte de los legisladores y a la aplicación de corrientes y teorías jurídicas que rigen en el mundo del derecho para el momento de la redacción de las leyes. En el caso concreto del Código Orgánico Integral Penal, este no ha sido redactado por una visión paladina o peregrina de los legisladores, sino que seguramente responde a una visión normativa o a una visión doctrinaria de hacia dónde va el derecho penal, la cual debe ser enmarcada en el garantismo constitucional. El señor alcalde de Guayaquil ha hecho propuestas de reforma, las cuales concretamente versan, insistimos, sobre la pertinencia o no de aplicar medidas no privativas de libertad y sobre la caducidad de la prisión preventiva. La Constitución de la República, la cual tampoco responde a criterios paladinos, sino a una visión garantista conocida como el neoconstitucionalismo, establece claramente preceptos que no solamente son establecidos en ella, sino que han sido recogidos supraconstitucionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otras cortes constitucionales del país, las cuales con criterios de avanzadas establecen mecanismos en caso de debido proceso y mecanismos en caso de privación de libertad. Así las cosas, se establecen límites, los cuales han sido determinados por convenciones internacionales y por organismos internacionales para la prisión preventiva y la manera adecuada en la cual ésta debe ser aplicada. El señor alcalde de Guayaquil, en su reforma, entre otras cosas, establece que para 4 delitos puntuales, contra la vida, contra la integridad sexual, contra la propiedad y contra la mujer y miembros del núcleo familiar, no debe existir medidas no privativas de libertad cuando la persona que se beneficiaría de esta, entendiéndose él o la procesado, haya sufrido sentencias, llamamientos a juicios o prisiones preventivas previas en otros procesos o hayan sido reincidentes con una sentencia culpatoria por otros procesos, situación por demás descabellada e inconstitucional. La prisión preventiva tiene requisitos establecidos claramente en el artículo 534 del COIP, los cuales, insistimos, no han sido establecidos porque el legislador de forma peregrina o paladina se le ha ocurrido ponerlos. Son requisitos que responden a un bloque garantista en el cual el Estado ecuatoriano debe mantenerse para poder ejercer su política criminal. Así las cosas, dentro de la propuesta del señor alcalde de Guayaquil, también consta un tema que nos hace acordar de la detención en firme, aquella medida cautelar totalmente inconstitucional, en que en su momento el Tribunal de Garantías Constitucionales lo declarase así, en cuanto establece que la caducidad de la prisión preventiva, o cuando opere la caducidad de la prisión preventiva, el juzgador deberá ordenar nuevamente la privación de libertad, siempre y cuando se verifique en el proceso que todavía los indicios que llevan o que han llevado a dictarla no se han desvanecido. Entonces, el señor alcalde de Guayaquil, queremos entender, en su loable actitud de querer asegurar o querer proteger a los ciudadanos ecuatorianos, está pisoteando la Constitución de la República, y esto no se puede permitir. Los legisladores ecuatorianos deben vigilar de que este proyecto de reforma no pase a una consideración legislativa, o que si pasa sea reformado por estos legisladores, adecuando constitucionalmente el sentido o la visión con la cual el alcalde de Guayaquil la ha presentado.
Los juristas ecuatorianos no podemos permitir que el proyecto de ley, como se encuentra redactado, sea aprobado por la Asamblea, porque aquello constituye una regresión inminente de derechos, lo que vuelve inconstitucional ese proyecto de ley y vuelve inconstitucional la visión de la alcaldía del Cantón Guayaquil. Entonces, ecuatorianas y ecuatorianos, colegas juristas, señores asambleístas, este proyecto de ley es nefasto para el garantismo constitucional. Esto es lo que se conoce doctrinalmente como el populismo penal. Expedir normas o tratar de adecuar el derecho para saciar una malformada o malcreada necesidad jurídica de inobservar todo tipo de protección, todo tipo de garantismo, simplemente para saciar esa demanda, algunas veces venida de la prensa, otras veces venida de sectores políticos que buscan con la represión tratar de ordenar las cosas. Para finalizar, el proyecto de ley propuesto, proyecto de ley reformatorio del COIP, propuesto por el señor alcalde de Guayaquil, es totalmente inconstitucional, es regresivo en derechos y haría casi que inquisitivo al procedimiento penal respecto a la prisión preventiva y respecto a la caducidad de esta. Existen otros elementos como el desvelo de la identidad de la persona procesada cuando se tratan de delitos contra menores, situación que también es aberrante jurídicamente, porque esa persona que ha sido procesada goza todavía de la presunción de inocencia. ¿Qué sucede si mañana prenden a un ciudadano por supuestamente haber cometido un delito de violencia sexual contra un menor? Se descubre su rostro, es linchado mediáticamente en los medios o en la sociedad y luego se ratifica el estado de inocencia de este. ¿Quién repara a ese ciudadano que ha sido expuesto o ha sido exhibido como un violador cuando jurídicamente y procesalmente no se ha destruido su estado de inocencia? Entonces, a tener mucho cuidado. El populismo punitivo o el populismo penal jamás será una solución. La solución está en hacer más dinámico el proceso penal, en llevarlo a que se alcance la verdad procesal, que es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige, no a crear estas taras jurídicas con las cuales se va a destruir el garantismo constitucional. También en el proyecto de reforma se establece medidas o elementos para anular o para evitar la aplicación del procedimiento abreviado o del procedimiento directo en determinados casos. Otra situación que es atentatoria al garantismo y al debido proceso. La prensa casualmente hace mención del proyecto de ley que el señor alcalde de Guayaquil ha presentado, pero la prensa no expone cuál es el proyecto de ley para que la ciudadanía conozca qué es lo que el señor alcalde de Guayaquil está solicitando. Entonces, esto es muy grave, esto atenta contra el debido proceso, esto atenta contra el garantismo constitucional, el cual se encuentra amenazado una vez más por el populismo punitivo o el populismo penal. El proyecto de ley presentado por el alcalde de Guayaquil es inconstitucional y no debe ser tramitado y peor aún, no debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. A estar atentos y atentas quienes nos preciamos de ser estudiosos del derecho y quienes nos preciamos y a través de la cátedra universitaria inculcarle a nuestros alumnos lo que es el garantismo constitucional y lo que es el garantismo penal. Alerta. Buenas tardes.